Lucía Morales entró al cuarto de juguetes de la mansión Santoro y encontró a la niña de 5 años convulsionando en el suelo de mármol italiano. Espuma blanca salía de su boca mientras sus ojos se ponían en blanco. «¡Señor Santoro! ¡Señor Santoro!», gritó Lucía mientras volteaba a Sofía de lado, recordando el entrenamiento básico de primeros auxilios que había tomado en su pueblo. Alejandro Santoro bajó corriendo las escaleras de caoba brasileña, su traje Armani todavía impecable a las 11 de la noche. «¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi hija?» «Nada, la encontré así. Estaba jugando hace 5 minutos y...» Pero Alejandro ya estaba marcando al doctor Méndez, el pediatra privado de la familia, el mismo médico que había tratado a Sofía desde que nació, el mismo que cobraba 500,000 pesos por consulta a domicilio. «Doctor, es Sofía. Está convulsionando. ¿Cuánto tarda en llegar?» Alejandro escuchó la respuesta y su rostro se puso pálido. «¿40 minutos? Pero está bien. Venga, rápido». Lucía miraba el cronómetro de su celular. La convulsión ya llevaba 3 minutos, demasiado tiempo. En su pueblo, su abuela le había enseñado que después de 5 minutos el cerebro empieza a sufrir daño permanente. «Señor, tenemos que llevarla al hospital ahora. No podemos esperar 40 minutos». El doctor Méndez dijo que esperáramos. Él conoce el historial completo de Sofía. Tiene acceso a todos sus estudios. No podemos llevarla con cualquier médico de urgencias que no sepa nada de ella. La convulsión se detuvo. Sofía quedó inconsciente, respirando con dificultad. Lucía puso su oído en el pecho de la niña. Los latidos eran irregulares, demasiado rápidos. Lo que Alejandro Santoro no sabía era que esa decisión de confiar ciegamente en el doctor Méndez estaba a punto de costarle todo, y lo que Lucía iba a hacer en los próximos 20 minutos no solo salvaría la vida de Sofía, sino que revelaría una conspiración médica que había estado matando niños en silencio durante más de 3 años. Una conspiración que involucraba al doctor Méndez, a otros 5 pediatras de élite de la Ciudad de México, y a una empresa farmacéutica que estaba usando a los hijos de las familias más ricas de México como experimentos médicos no autorizados. 12 horas antes, Lucía Morales había despertado a las 5 de la mañana en su cuarto de servicio de 8 metros cuadrados, en el 3er piso de la mansión Santoro, en Lomas de Chapultepec. Un espacio que antes había sido usado para guardar maletas antiguas, pero que ahora era su hogar desde hacía 6 meses. La ventana pequeña daba a la pared gris del edificio vecino. Ni siquiera entraba luz natural. Se lavó la cara en el lavabo diminuto y se puso el uniforme azul marino que la señora Santoro había insistido en comprarle. «Las niñeras deben verse profesionales», había dicho Patricia Santoro el primer día, entregándole 3 uniformes idénticos de la marca Zara, cada uno costando 1,200 pesos. Lucía había calculado mentalmente 3,600 pesos en uniformes, casi la mitad de su salario mensual de 8,000 pesos, pero necesitaba el trabajo. Su madre en Oaxaca estaba enferma de diabetes y los medicamentos costaban 3,000 pesos al mes. Su hermano menor, Diego, necesitaba 2,500 para la preparatoria, y ella misma tenía que ahorrar para terminar la carrera de enfermería que había abandonado hacía 2 años por falta de dinero. Bajó las escaleras de servicio, las que los empleados debían usar para no cruzarse con la familia, y llegó a la cocina a las 5:30. La cocinera, doña Mercedes, ya estaba preparando el desayuno de los señores. Jugo verde orgánico, huevos pochados con salmón ahumado, pan integral importado de Francia. «Buenos días, Lucía. ¿Dormiste bien en ese cuartito?», preguntó doña Mercedes con genuina preocupación.
Ella llevaba 15 años trabajando para los Santoro y había visto pasar a 7 niñeras antes que Lucía. Sí, doña Mere. Gracias. Mentirosa. Yo pasé mis primeros 3 años en ese mismo cuarto. Sé que en verano te mueres de calor y en invierno te congelas. Pero bueno, los señores pagan bien comparado con otras casas, y el señor Alejandro, aunque es exigente, al menos nunca se ha pasado de listo contigo, ¿verdad? No, doña Mere, el señor Alejandro siempre ha sido respetuoso. Era verdad. Alejandro Santoro, dueño de 3 concesionarios BMW en la Ciudad de México, heredero de una fortuna de 200 millones de pesos. Viudo desde hacía 2 años, nunca había puesto un dedo fuera de lugar con Lucía, ni siquiera la miraba directamente a los ojos. Para él, ella era invisible, solo una función, cuidar a su hija Sofía mientras él trabajaba 14 horas al día construyendo su imperio automotriz. A las 6 de la mañana, Lucía subió. Esta vez por las escaleras principales, porque ya era hora de despertar a Sofía, y entró al cuarto de la niña. Una habitación de 40 metros cuadrados, decorada como un castillo de princesas. Paredes rosa, pálido con murales pintados a mano de castillos franceses. Una cama con dosel que había costado 80.000 pesos. Un closet lleno de ropa de diseñador. Juguetes importados de Europa apilados en estanterías de madera de cerezo, y en medio de todo ese lujo, una niña de 5 años que despertaba todas las mañanas preguntando, ¿hoy va a venir mami? Lucía se sentaba en la orilla de la cama y acariciaba el cabello rubio de Sofía, heredado de su madre italiana, Bianca Santoro, muerta en un accidente automovilístico hacía 2 años. El mismo accidente que había dejado a Alejandro con una cicatriz en el alma, que ni 200 millones de pesos podían sanar. Tu mami te está cuidando desde el cielo, corazón, pero yo estoy aquí. Vamos a desayunar y después vamos al parque, ¿te parece? Sofía sonrió. Era una niña hermosa, de ojos verdes como esmeraldas, pero había algo en ella que preocupaba a Lucía desde el primer día. La niña era demasiado pálida, siempre cansada. A veces tenía episodios extraños donde se quedaba mirando al vacío durante varios segundos, como si estuviera en otro mundo. Lucía le había mencionado esto a Alejandro hace 3 meses. Señor, he notado que Sofía a veces se queda como ausente. No responde cuando le hablo. Solo dura unos segundos, pero es normal. El doctor Méndez dice que son ausencias típicas de la edad. Algunos niños se concentran tanto en sus pensamientos que se desconectan del entorno. No es nada preocupante. Pero también he notado que está muy pálida y se cansa rápido. En el parque los otros niños corren durante horas y ella a los 15 minutos ya quiere sentarse. Sofía ha sido delicada desde que nació. El doctor Méndez la monitorea constantemente, le hace análisis de sangre cada 2 meses. Todo está bajo control, Lucía, no te preocupes. Para eso le pago al mejor pediatra de México. Y Lucía había aceptado esa respuesta. Porque ¿quién era ella para cuestionar a un pediatra que había estudiado en Harvard y que cobraba $500,000 de pesos por consulta? Una estudiante de enfermería que no había terminado la carrera, una empleada doméstica de Oaxaca que ganaba 8,000 pesos al mes. Pero esa mañana, mientras ayudaba a Sofía a ponerse su vestido Burberry de 3,500 pesos, notó algo que no había visto antes: pequeñas manchas moradas en los brazos de la niña. Moretones sin explicación. Sofía, ¿cómo te hiciste estos moretones? La niña miró sus brazos y se encogió de hombros. No sé, Lucía. A veces aparecen. El doctor Méndez dice que soy muy delicada y me lastimo sin darme cuenta. Lucía examinó los moretones con cuidado. Eran pequeños,
del tamaño de una moneda, distribuidos irregularmente por los brazos. En su incompleto entrenamiento de enfermería, había aprendido que este tipo de moretones podían indicar problemas de coagulación, pero también sabía que el doctor Méndez revisaba a Sofía cada 2 meses. Si hubiera algo malo, él lo habría detectado. ¿O no? Durante el desayuno, Alejandro Santoro apenas levantó la vista de su iPad. Estaba revisando las ventas del mes, respondiendo correos, planificando la expansión de su cuarto concesionario en Monterrey. Lucía le sirvió el jugo verde, los huevos, el pan. Él murmuró un «gracias» sin mirarla. «Papi, ¿hoy vas a llegar temprano?», preguntó Sofía, con esa voz esperanzada que rompía el corazón. «No, princesa, tengo una reunión hasta las 9 de la noche, pero el fin de semana vamos a Cuernavaca. ¿Te acuerdas? Tú, Lucía y yo». Sofía sonrió, pero Lucía notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. La niña estaba acostumbrada a la ausencia de su padre. Alejandro trabajaba 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los domingos intentaba compensar llevando a Sofía a restaurantes caros, comprándole juguetes innecesarios, llevándola a su club privado, donde ella nadaba en una piscina olímpica mientras él hacía llamadas de negocios desde una mesa con sombrilla. A las 8 de la mañana, Alejandro salió de la casa en su BMW M5 negro, matrícula personalizada, Santoro 1. El auto había costado 3 millones de pesos. Lucía lo sabía porque lo había escuchado presumir con un amigo por teléfono. «Es una máquina, hermano. De 0 a 100 en 3.2 segundos. Vale cada maldito peso». Lucía pasó la mañana con Sofía en el parque del fraccionamiento, un espacio privado de 2 hectáreas, con jardines podados por jardineros japoneses, juegos infantiles importados de Alemania, y una fuente central que había costado 500,000 pesos, según la placa conmemorativa. Solo las familias del fraccionamiento tenían acceso, familias donde el ingreso promedio mensual era de 400,000 pesos, según había leído Lucía en una revista de bienes raíces que encontró en la casa. Mientras Sofía jugaba en los columpios, Lucía observaba a las otras niñeras. La mayoría eran mujeres como ella, de provincias, humildes, invisibles. Algunas cuidaban a 2 o 3 niños de diferentes familias para ganar más dinero. Otras trabajaban turnos de 24 horas, durmiendo en cuartos aún más pequeños que el de Lucía. «¿Tú eres la nueva niñera de los Santoro?», le preguntó una mujer de unos 50 años, sentada en la banca junto a ella. «Sí, soy Lucía. Llevo 6 meses. Yo soy Rosa. Cuido a los gemelos de la fuente», señaló a 2 niños rubios que jugaban en el arenero. «¿Cómo te trata el señor Santoro?». «Bien, es muy correcto». Sí, eso dicen, pero está obsesionado con el trabajo. La niña prácticamente no lo ve. Antes, cuando la señora Bianca estaba viva, las cosas eran diferentes. Ella era muy presente con la niña. Pero desde el accidente, Rosa suspiró. «Pobre hombre. Dicen que no ha vuelto a salir con ninguna mujer desde entonces. Solo trabaja y trabaja». «¿Y Sofía? ¿Siempre ha sido tan delicada?». Rosa frunció el ceño. «¿Delicada? Yo no sabía que estaba delicada. Aunque ahora que lo dices, sí la veo más pálida que antes. Hace un año, cuando venía al parque con su mamá, la niña corría y jugaba como loca. Ahora siempre está cansada. El papá dice que es normal, que el doctor Méndez la está monitoreando». «Ah, el doctor Méndez». Rosa bajó la voz. «Ese hombre cobra una fortuna, $500,000 pesos por consulta. Los de la Fuente también lo usan, y los Villarreal, y los Ochoa. Es el pediatra de todas las familias ricas del fraccionamiento». «Debe ser muy bueno entonces». «Eso
o muy buen vendedor. Rosa se encogió de hombros. Pero bueno, qué sé yo. Yo solo soy la niñera. A las 11 de la mañana, Lucía notó que Sofía se había sentado en el pasto y no quería levantarse. Estoy cansada, Lucía. ¿Podemos irnos a casa? Pero acabamos de llegar, corazón. ¿No quieres jugar un poco más? No, me duele la cabeza. Lucía le tocó la frente. No tenía fiebre, pero la niña se veía exhausta, con ojeras marcadas que no había notado en la mañana. La llevó de regreso a la mansión. Sofía se durmió en el sofá de la sala mientras Lucía preparaba el almuerzo. Cuando despertó 1 hora después, tenía náuseas y vomitó el jugo de naranja que había tomado en el desayuno. Lucía llamó a Alejandro. «Señor, Sofía está vomitando y tiene dolor de cabeza. Creo que deberíamos llevarla al médico». «¿Tiene fiebre?» «No». «Entonces probablemente es algo que comió. Dale Pepto-Bismol y ponla a descansar. Si sigue mal por la noche, llamo al doctor Méndez». «Pero señor...» «Lucía, tengo una reunión con inversionistas japoneses que valen $50 millones. No puedo cancelar por un dolor de estómago. Si empeora, me llamas. ¿Está bien?» Lucía tragó saliva. «Está bien, señor». Colgó el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. ¿Pero qué podía hacer ella? No era la mamá de Sofía, solo era la empleada. Por la tarde, Sofía mejoró un poco, comió un poco de arroz blanco y vio su película favorita, Frozen, por 15ª vez. Lucía se sentó junto a ella, acariciando su cabello, cantando en voz baja las canciones que Sofía amaba. A las 7 de la noche, bañó a Sofía y la ayudó a ponerse su pijama de princesas. La niña estaba de mejor humor, haciendo muecas en el espejo y riendo. Lucía sintió que tal vez había exagerado. Tal vez solo había sido un malestar pasajero. A las 9 de la noche, acostó a Sofía en su cama de dosel. Le leyó un cuento de hadas. Le dio un beso en la frente y apagó la luz dejando solo una lamparita de noche en forma de castillo que proyectaba sombras mágicas en las paredes. «Buenas noches, princesa. Que sueñes con cosas bonitas». «Lucía, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro, corazón». «¿Por qué mi papi no me quiere?» El corazón de Lucía se estrujó. «Tu papi te adora, Sofía. Solo está muy ocupado con el trabajo. Pero todo lo que hace es por ti. Pero nunca está. Mi mami siempre estaba conmigo. Me leía cuentos, me llevaba al parque, me hacía galletas. Mi papi solo me compra cosas, pero yo no quiero cosas. Yo lo quiero a él». Lucía abrazó a la niña, sintiendo lágrimas calientes en sus propios ojos. «Lo sé, mi amor, lo sé. Voy a hablar con tu papi, está bien. Voy a pedirle que pase más tiempo contigo». «¿De verdad?» «De verdad». Sofía sonrió y cerró los ojos. 5 minutos después, estaba dormida. Lucía bajó a la cocina, donde doña Mercedes estaba terminando de limpiar. «¿Ya se durmió la niña?» «Sí, pero doña Mere, necesito hablar con usted». Hoy Sofía vomitó y tenía dolor de cabeza. Y he notado que tiene moretones en los brazos. Y está muy pálida. ¿Usted no ha notado nada raro?» Doña Mercedes se secó las manos en el delantal y miró a Lucía con seriedad. «La verdad, sí. Desde hace unos meses la niña no es la misma. Antes era más activa. Pero el señor Alejandro confía ciegamente en el doctor Méndez. Y ese hombre...» Bajó la voz. «Cobra tanto dinero que el señor cree que debe ser el mejor. Pero yo he visto a 6 niñeras pasar por esta casa en 2 años. ¿Sabes por qué se van? ¿Por qué? Porque todas le dicen al señor Alejandro que la niña necesita más atención médica. Y él se enoja. Dice que ellas no son doctoras, que el doctor Méndez sabe lo que hace. Y las corre. Las corre por preocuparse por Sofía. Las corre por cuestionar al doctor Méndez. Para el señor Alejandro, ese hombre es Dios. Bianca, la mamá de Sofía,
también lo adoraba. Fue el pediatra que atendió el parto, el que cuidó a Sofía desde que nació. La familia confía en él completamente, pero si algo está mal con Sofía, si algo está mal, el doctor Méndez debería haberlo detectado. Él la ve cada 2 meses, le hace análisis, la revisa completamente. Si no ha encontrado nada, ¿quiénes somos nosotras? Para decir lo contrario, Lucía asintió, pero la inquietud no la abandonaba. Subió a su cuarto en el 3er piso y se acostó en el colchón individual que crujía con cada movimiento. No podía dormir. Algo en su instinto le decía que Sofía estaba en peligro, pero ¿qué podía hacer? A las 11 de la noche escuchó un grito. Bajó corriendo las escaleras, sin importarle que estuviera en pijama. Entró al cuarto de juguetes donde Sofía había ido a buscar su muñeca favorita antes de dormir. Y la encontró, convulsionando en el suelo. Y ahora, con Sofía inconsciente en el sofá de la sala, con el doctor Méndez todavía a 30 minutos de distancia, Lucía tomó la decisión más importante de su vida. Señor Santoro, necesito llevar a Sofía al hospital ahora. No podemos esperar. Ya te dije que esperemos al doctor Méndez. Él sabe... Con todo respeto, señor, si esperamos 40 minutos y Sofía tiene otra convulsión, puede sufrir daño cerebral permanente. O peor. ¿Y quién eres tú para decir eso? ¿Estudiaste medicina? ¿Tienes idea de lo que estás hablando? Lucía respiró profundo. Sabía que esto podía costarle el trabajo, pero la vida de Sofía valía más que 8,000 pesos al mes. Estudié 2 años de enfermería antes de tener que dejar la carrera. No soy doctora, pero sé que una convulsión de más de 5 minutos es una emergencia médica, y sé que los latidos irregulares del corazón pueden indicar algo grave. Señor, por favor, déjeme llevarla al hospital más cercano. Si llega el doctor Méndez, sí dice que exageré, acepto las consecuencias, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Alejandro miró a su hija inconsciente. Por primera vez en 6 meses, Lucía vio miedo real en sus ojos. El miedo de un padre que estaba a punto de perder a su único tesoro. Está bien, vamos. Tomó a Sofía en brazos y salió corriendo a su BMW M5. Lucía se subió atrás, sosteniendo a la niña, monitoreando su respiración. Alejandro manejó como loco por las calles de Lomas de Chapultepec, pasándose 3 semáforos en rojo, tocando el claxon para que los autos se quitaran. Llegaron al Hospital Ángeles Lomas en 7 minutos. Entraron a urgencias con Sofía en brazos. Una enfermera los vio y gritó: «¡Código azul! Niña inconsciente con historial de convulsiones». En 30 segundos, un equipo de 6 personas rodeaba a Sofía. La pusieron en una camilla, le colocaron oxígeno, le conectaron monitores. Un médico joven de unos 30 años empezó a hacer preguntas rápidas. ¿Cuánto duró la convulsión? 3 minutos, respondió Lucía. ¿Tiene historial de epilepsia? No, que sepamos. ¿Está tomando algún medicamento? Alejandro intervino. Sí. El doctor Héctor Méndez, su pediatra, le receta un suplemento vitamínico. Ella lo toma todos los días desde hace 6 meses. El médico frunció el ceño. ¿Qué suplemento? No sé el nombre exacto. El doctor Méndez lo prepara especialmente para ella. Dice que tiene vitaminas y minerales que fortalecen su sistema inmune. Suplemento preparado. No de... ¿En farmacia? Correcto. El doctor Méndez dice que es personalizado según las necesidades de Sofía. El médico intercambió una mirada con la enfermera, una mirada que Lucía reconoció preocupación. Señor, necesito que me traiga ese suplemento inmediatamente, y necesito el número del doctor Méndez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todavía no lo sé, pero necesito descartar intoxicación por metales pesados. Los síntomas que describe: convulsiones, fatiga crónica, moretones, palidez,
Pueden indicar envenenamiento por plomo o arsénico. Alejandro se puso blanco. ¿Envenenamiento? Eso es imposible. El doctor Méndez es el mejor pediatra de México. Estudió en Harvard. Atiende a todas las familias importantes de... Señor, no estoy acusando a nadie. Solo estoy haciendo mi trabajo, por favor. Necesito ese suplemento y el número del doctor. Ahora. Alejandro llamó a su chofer, quien estaba en la mansión. Le pidió que trajera el frasco de suplemento del cuarto de Sofía. Después le dio al médico el número del doctor Méndez. El médico salió a hacer la llamada. Lucía se quedó junto a Sofía, tomando su mano pequeña y fría. La niña seguía inconsciente, pero su respiración era más estable. Los monitores mostraban que su corazón estaba empezando a recuperar un ritmo normal. Alejandro se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez parecía humano. No el millonario intocable, solo un padre aterrado. Si algo le pasa a Sofía, su voz se quebró. Es lo único que me queda de Bianca, lo único que me mantiene vivo. Si la pierdo... Lucía se acercó a él y puso una mano en su hombro. No la va a perder, señor. Llegamos a tiempo. Gracias a ti. Si hubiera esperado al doctor Méndez, Dios mío, ¿qué hubiera pasado? Lucía no respondió, pero ambos sabían la respuesta. El médico regresó 20 minutos después con una expresión sombría. El doctor Méndez no contesta. He llamado 5 veces y va directo al buzón. También llamé al hospital donde supuestamente trabaja, el Hospital Español, y me dijeron que no tiene consultorio ahí desde hace 2 años. Eso es imposible. Yo lo he visto en su consultorio del Hospital Español. He estado ahí con Sofía docenas de veces. Señor, ¿me puede mostrar la dirección exacta? Alejandro buscó en su celular y mostró la dirección. Hospital Español, Torre C, piso 8, consultorio 804. El médico tecleó en su computadora. Ese consultorio no existe en el Hospital Español. La Torre C solo tiene 7 pisos. El mundo de Alejandro Santoro comenzó a derrumbarse en ese momento. Y lo que vendría a continuación no solo destruiría su confianza en la medicina privada, sino que revelaría una red de corrupción médica que había estado operando durante años bajo las narices de las familias más ricas de México. El chofer llegó 30 minutos después con el frasco de suplemento. Era un recipiente de vidrio oscuro sin etiqueta comercial, solo con una calcomanía blanca que decía Suplemento Vitale Plus. Dosis, 10 ml diarios. Doctor Héctor Méndez. Uso exclusivo para Sofía Santoro. El médico tomó el frasco con guantes y lo llevó al laboratorio de urgencias. Pidió un análisis toxicológico express, el mismo que usan cuando sospechan de envenenamiento intencional. Los resultados llegaron 1 hora después. Lucía estaba sentada junto a Sofía, quien había recuperado la conciencia, pero estaba confundida y débil. Alejandro caminaba en círculos por la sala de espera privada, haciendo llamadas frenéticas a todos los números del doctor Méndez que tenía guardados. Ninguno respondía. El médico entró con un folder manila. Su expresión era una mezcla de rabia y horror. Señor Santoro, necesito que se siente. ¿Qué encontraron? El suplemento contiene niveles peligrosos de talio. Es un metal pesado extremadamente tóxico. En las dosis que su hija ha estado tomando durante 6 meses, es un milagro que siga viva. Alejandro se tambaleó. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Talio? ¿Cómo? ¿Por qué? El talio causa exactamente los síntomas que Sofía ha estado presentando. Fatiga crónica, palidez, moretones, dolores de cabeza, náuseas y en dosis sostenidas causa daño neurológico, falla renal y convulsiones. Su hija ha estado siendo envenenada lentamente durante 6 meses. Pero el doctor Méndez, él es... ¿Por qué haría esto? No lo sé, pero ya reporté el caso a la fiscalía.
y basándome en lo que me acaba de decir sobre el consultorio falso, sospecho que el doctor Méndez no es quien dice ser. En ese momento, entró una mujer, de unos 40 años, vestida con traje sastre gris. Mostró una placa. Agente Gabriela Cortés, unidad especializada en delitos de salud de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Señor Alejandro Santoro? Sí. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el doctor Héctor Méndez. ¿Desde cuándo atiende a su hija? Desde que nació, hace 5 años. Atendió el parto de mi esposa. Ha sido el pediatra de Sofía toda su vida. ¿Y cómo llegó a él? ¿Alguien se lo recomendó? Mi esposa lo encontró. Bianca dijo que era el mejor pediatra de México, que todas las familias importantes lo usaban, que había estudiado en Harvard y tenía una lista de espera de 6 meses. Pero ella logró conseguir una cita porque una amiga de su club conocía al doctor. ¿Cuánto cobra por consulta? 500,000 pesos, más estudios y análisis. En total, gastamos cerca de 2 millones de pesos al año en sus servicios. La agente anotó en su libreta. Señor Santoro, tengo malas noticias. El doctor Héctor Méndez no existe. No hay ningún médico registrado con ese nombre en la base de datos de profesionales de la salud de México. Tampoco hay registro de que alguien con ese nombre haya estudiado medicina en Harvard. Eso es imposible. He visto sus diplomas en su consultorio. Harvard Medical School, certificaciones pediátricas, todo. Son falsos. Llevamos 3 meses investigando a este hombre. Su verdadero nombre es Héctor Maldonado. Tiene estudios de química farmacéutica, pero nunca terminó la carrera. Hace 10 años fue arrestado en Estados Unidos por vender medicamentos falsificados. Cumplió 4 años de prisión y fue deportado a México. Desde entonces ha estado operando bajo identidades falsas. Alejandro se dejó caer en una silla con la cara entre las manos. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le haría esto a Sofía? ¿Qué gana con envenenarla? La agente miró al médico, quien asintió dándole permiso para continuar. Señor Santoro, usted no es el único. Hemos identificado a 12 familias que están en la misma situación. 12 niños que han estado siendo envenenados con talio durante periodos de 6 meses a 2 años. Todos son hijos de familias millonarias y todos están siendo tratados por el mismo hombre, Héctor Maldonado, operando bajo diferentes alias. 12 niños. Lucía intervino por primera vez. ¿Todos están vivos? La agente bajó la mirada. 4 han muerto en los últimos 2 años. Las causas oficiales de muerte fueron falla renal, tumor cerebral, leucemia fulminante y paro cardíaco. Pero ahora sabemos que fueron asesinados con talio. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alejandro estaba en shock. Lucía sentía náuseas. El médico apretaba los puños con rabia contenida. ¿Por qué?, preguntó Alejandro con voz rota. ¿Por qué matar niños? ¿Qué gana con eso? Dinero. Muchos de los padres, después de que sus hijos morían, donaban millones de pesos a fundaciones médicas supuestamente dirigidas por el doctor Méndez. Fundaciones que no existen. El dinero iba directo a cuentas offshore. También cobraba por tratamientos experimentales, medicamentos especiales, estudios internacionales. Una de las familias pagó 15 millones de pesos por un supuesto tratamiento en Suiza que nunca existió. ¿Y la policía? ¿Por qué nadie lo detuvo antes? Porque las familias ricas no quieren escándalos. Cuando sus hijos mueren, prefieren duelo privado. No hay autopsias, no hay investigaciones, solo funerales elegantes y donaciones para aliviar la culpa. Y él lo sabía. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, familias con dinero, con conexiones, pero también con vergüenza social de admitir que fueron engañados.
Alejandro levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. Bianca, mi esposa. Ella confió en él completamente. Si estuviera viva y supiera que... Señor Santoro, hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber? Estamos investigando la posibilidad de que el accidente de su esposa no haya sido un accidente. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué está diciendo? Su esposa murió en un accidente automovilístico hace 2 años, ¿correcto? Sí. Perdió el control del auto en Reforma. Se estrelló contra un poste de luz. Murió instantáneamente. ¿Sabe qué causó que perdiera el control? Los investigadores dijeron que probablemente fue un ataque de pánico. Bianca había estado lidiando con ansiedad desde el nacimiento de Sofía. El doctor Méndez la estaba tratando con medicamentos para la ansiedad. La agente y el médico intercambiaron una mirada significativa. El doctor Méndez también trataba a su esposa. Sí, no solo era el pediatra de Sofía, también era médico general para toda la familia. Bianca confiaba en él completamente. Decía que era el único doctor que realmente la entendía. Señor Santoro, necesitamos exhumar el cuerpo de su esposa. ¿Qué? No. No voy a profanar la tumba de Bianca por una teoría paranoica. No es una teoría. De las 12 familias que hemos identificado, en 5 casos, el doctor Méndez también estaba tratando a otros miembros de la familia. Y en 3 de esos casos, esos miembros murieron en accidentes o enfermedades súbitas dentro de los 2 años siguientes. Señor Santoro, es posible que su esposa fuera asesinada porque estaba empezando a sospechar algo. Alejandro se puso de pie bruscamente, tirando la silla. No, Bianca murió en un accidente. El doctor Méndez la ayudó durante su depresión posparto. La cuidó. No tiene sentido. Tiene todo el sentido si ella estaba empezando a notar que algo andaba mal. Con Sofía. Si estaba haciendo preguntas incómodas. Si estaba buscando una segunda opinión. Alejandro se quedó congelado. Un recuerdo le golpeó como un puño en el estómago. 3 días antes del accidente, Bianca había mencionado que quería llevar a Sofía con otro pediatra, solo para una segunda opinión, porque Sofía no estaba mejorando con el tratamiento del doctor Méndez. Alejandro había rechazado la idea, diciendo que no había ningún doctor mejor que Méndez, que Bianca estaba siendo paranoica por su ansiedad, que confiara en el proceso, y 3 días después, Bianca estaba muerta. Alejandro se derrumbó en el suelo, sollozando. Lucía se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. No había palabras para este tipo de dolor. La agente esperó unos minutos antes de continuar. Señor Santoro, entiendo que esto es devastador, pero necesitamos su cooperación para detener a este hombre. Todavía hay 8 niños en peligro. 8 familias que no saben que están siendo envenenadas. Necesitamos los registros de todas sus interacciones con el doctor Méndez, correos electrónicos, mensajes de texto, recibos de pago, direcciones de sus consultorios, nombres de otras familias que él haya mencionado. Alejandro levantó la vista, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo que necesiten, todo. Pero quiero estar ahí cuando lo arresten. Quiero verlo a la cara. Eso puedo arreglarlo. Pero arrestar a Héctor Maldonado no sería tan fácil. Porque ese hombre había estado jugando este juego durante 10 años. Sabía cómo desaparecer. Tenía recursos, identidades falsas y una red de contactos en el mundo criminal que lo protegían. Lo que nadie esperaba era que Lucía, la niñera de 8,000 pesos al mes, sería la clave para encontrarlo. 3 días después, mientras Sofía se recuperaba en el hospital bajo cuidados intensivos, los médicos le estaban haciendo quelación para eliminar el talio de su cuerpo. Lucía estaba en la mansión Santoro
recogiendo ropa limpia para la niña. Estaba en el cuarto de Sofía cuando encontró algo extraño. Detrás del closet, en una grieta entre la pared y el mueble, había un pedazo de papel doblado. Lo sacó y lo leyó. Era una nota escrita a mano con letra elegante. Bianca, deja de hacer preguntas, o Sofía pagará las consecuencias. Ya sabes de lo que soy capaz. H.M. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina. Esa nota confirmaba todo. Bianca había sospechado, y Maldonado la había amenazado, y cuando ella no se detuvo, la mató. Pero había algo más en el papel. En la parte de atrás, Bianca había escrito con tinta roja: si algo me pasa, investiguen la clínica Vistamar, en Cuernavaca. Ahí es donde todo comenzó. Lucía llamó inmediatamente a la agente Cortés. 2 horas después, un equipo de la Fiscalía estaba allanando la clínica Vistamar, un centro médico privado en las afueras de Cuernavaca. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera hubiera imaginado. La clínica era una fachada. En el sótano había un laboratorio clandestino, donde Maldonado producía medicamentos falsificados y suplementos envenenados. Pero no estaba trabajando solo. Había 3 médicos más involucrados, todos con títulos falsos, todos cobrando fortunas a familias ricas por tratamientos que no solo eran inútiles, sino activamente dañinos. En los archivos de la clínica encontraron una lista de 42 familias objetivo. 12 ya habían sido infiltradas. Las otras 30 estaban en la lista de espera. También encontraron algo aún más perturbador: documentos de una compañía farmacéutica internacional que estaba pagando a Maldonado por realizar pruebas de campo no autorizadas de medicamentos experimentales. Estaban usando a los niños de familias ricas como conejillos de indias, sabiendo que esas familias nunca reportarían efectos adversos por miedo al escándalo social. La operación era masiva. Involucraba no solo a Maldonado, sino a una red internacional de criminales médicos que explotaban la vanidad y el deseo de privacidad de las clases altas. El día del allanamiento, Maldonado intentó escapar, pero la agente Cortés había anticipado eso. Tenían vigilancia en todos los puntos de salida. Lo arrestaron en el aeropuerto de Toluca, intentando abordar un vuelo privado a Panamá con 4 maletas llenas de dólares en efectivo. 3 millones de dólares, el producto de años de estafas y asesinatos. Cuando lo esposaron, lo único que dijo fue: las familias ricas son fáciles de engañar. Creen que el precio alto significa calidad. Creen que pueden comprar salud como compran autos de lujo. Merecían lo que les pasó. La agente Cortés le dio un puñetazo en la cara que le rompió la nariz. Fue suspendida 3 días por eso, pero dijo que valió la pena. El juicio de Héctor Maldonado duró 6 meses. Fue un escándalo nacional. Las familias que habían sido víctimas tuvieron que testificar públicamente, algo que muchas nunca habían planeado hacer. Pero Alejandro Santoro lideró la carga. Se convirtió en la voz de las familias afectadas. Creó una fundación genuina para apoyar a niños envenenados y para financiar investigaciones sobre fraudes médicos. Maldonado fue sentenciado a 42 años de prisión por asesinato, fraude y ejercicio ilegal de la medicina. Los otros 3 médicos involucrados recibieron sentencias entre 15 y 25 años. La compañía farmacéutica internacional fue multada con $200 millones y su CEO fue arrestado. Pero las verdaderas víctimas, los niños, tuvieron diferentes destinos. 4 ya estaban muertos. De los 8 restantes, 5 se recuperaron completamente con quelación y tratamiento intensivo. 2 sufrieron daño permanente renal
y necesitarían diálisis de por vida. Y uno, un niño de 7 años, quedó con daño neurológico severo que lo dejó con la capacidad mental de un niño de 3 años. Sofía Santoro fue una de las afortunadas. Después de 3 meses de tratamiento, los médicos declararon que el talio había sido eliminado completamente de su cuerpo. No había daño permanente en órganos vitales. Su pronóstico era excelente, pero el daño emocional era otra historia. 6 meses después del arresto, Sofía seguía teniendo pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que el doctor Méndez venía por ella. Alejandro contrató a los mejores psicólogos infantiles de México. Terapia de juego, terapia de arte, terapia familiar. Y en todas esas sesiones, la persona que Sofía pedía que estuviera presente era Lucía, porque Lucía era quien la había salvado. Lucía era quien había confiado en su instinto cuando todos los demás confiaron en el dinero. Lucía era quien la había abrazado en el hospital cuando Alejandro estaba demasiado destrozado para funcionar. Lucía se había convertido en más que una niñera. Se había convertido en la persona que Sofía más confiaba en el mundo. Y Alejandro Santoro, el millonario que nunca veía a las personas debajo de él, finalmente abrió los ojos. Un año después del incidente, en un atardecer de junio, Alejandro llamó a Lucía a su estudio. Ella entró nerviosa, pensando que tal vez iba a ser despedida. Había escuchado rumores en el fraccionamiento de que Alejandro estaba contratando una nueva niñera con más credenciales. Lucía, siéntate por favor. Ella se sentó en la orilla de la silla de cuero italiano, con las manos en su regazo. ¿Pasó algo malo, señor? No, nada malo. Al contrario. Alejandro sacó un folder de su escritorio. Quiero ofrecerte algo. Abrió el folder y sacó varios documentos. Este es un contrato de adopción. Lucía parpadeó, confundida. ¿Adopción? Sofía ha estado pidiéndome durante meses que te adopte, no como su niñera, como su mamá. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. Señor, yo no puedo, no soy... Eres la mujer que salvó a mi hija cuando yo fui demasiado estúpido y arrogante para escuchar. Eres la mujer que confió en su instinto sobre el dinero y la reputación. Eres la mujer que Sofía llama cuando tiene pesadillas, no a mí. Eres su mamá en 1900, todo excepto el nombre legal. Pero yo solo soy una niñera, no tengo dinero, no tengo educación, no soy... Eres más valiosa que cualquier diploma de Harvard. Y si aceptas, no solo te adoptaría Sofía, yo también te ofrezco un lugar en esta familia, no como empleada, como alguien que importa. Lucía sollozaba abiertamente ahora. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se arrodilló frente a ella, algo que un hombre como él nunca había hecho ante nadie. Estoy diciendo que me enamoré de ti. No por tu belleza, no por conveniencia, sino porque me mostraste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Está en su corazón, y tú tienes el corazón más grande que he conocido. Lucía lo miró a través de las lágrimas, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Pero tu esposa, Bianca, tú la amabas tanto. Y siempre la amaré. Ella me dio a Sofía. Ella me enseñó a ser padre, pero ella también me enseñó que el amor no es limitado, que puedes amar a alguien nuevo sin traicionar la memoria de quien perdiste. Y creo que Bianca estaría feliz de saber que Sofía tiene a alguien como tú en su vida. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo del cajón de su escritorio. No espero que me digas que sí ahora, ni siquiera espero que me digas que sí nunca, pero quiero que sepas que te veo, que te valoro, y que si algún día decides que puedes amar a un hombre que fue lo suficientemente tonto como para casi perder a su hija por arrogancia, estaría honrado de llamarte. Mi esposa abrió la caja.
Dentro había un anillo de compromiso. No era ostentoso, no era el diamante de 5 millones de pesos que le había dado a Bianca. Era un anillo sencillo de oro con una esmeralda pequeña, verde como los ojos de Sofía, y verde como la esperanza que me diste cuando todo estaba oscuro. Lucía tomó el anillo con manos temblorosas, miró a Alejandro a los ojos y vio algo que nunca había visto antes: humildad genuina. Sí, susurró, sí que, sí a la adopción, sí a ser la mamá de Sofía y sí a intentar esto contigo, pero con una condición: lo que sea. Nunca vuelvas a pensar que el dinero puede comprar todo. Nunca vuelvas a confiar ciegamente en alguien solo porque cobra caro. Y nunca, nunca vuelvas a ignorar a las personas que trabajan para ti, porque todos tenemos valor. Todos tenemos algo que ofrecer. Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. Trato hecho. La besó. Un beso suave, tímido, lleno de promesas y de esperanza. Y en ese momento, Sofía entró corriendo al estudio, con su muñeca favorita en brazos. «Lucía, papi, ya le preguntaste, ya le diste el anillo». Lucía se rió entre lágrimas y abrió sus brazos. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con toda la fuerza de sus 5 años. «Sí, princesa, ya me preguntó, y dije que sí. Entonces ahora eres mi mami de verdad. Siempre he sido tu mami, corazón, solo que ahora es oficial». Alejandro las abrazó a ambas, formando un círculo perfecto de amor redescubierto. No era la familia que él había planeado, no era la familia que Lucía había soñado, pero era la familia que ambos necesitaban. Y en el mundo real, donde la verdad a veces duele más que la mentira, donde la justicia no siempre llega a tiempo, donde los poderosos a veces aplastan a los débiles, esta vez al menos el amor había ganado. 3 años después, en un día soleado de primavera, Lucía Morales de Santoro caminaba por el pasillo central de la Universidad Nacional Autónoma de México. No como visitante, como estudiante. Había retomado sus estudios de enfermería, esta vez con el apoyo completo de Alejandro, quien no solo pagaba su matrícula, sino que había reorganizado todo su horario de trabajo para poder cuidar a Sofía mientras Lucía estudiaba. Sofía, ahora de 8 años, era una niña completamente diferente, llena de vida, llena de energía, sin moretones, sin palidez, sin pesadillas, y cada noche, antes de dormir, le preguntaba a Lucía: «Mami, ¿me cuentas otra vez cómo me salvaste?» Y Lucía le contaba, no la versión edulcorada, sino la verdad. Porque Sofía merecía saber que a veces las personas más importantes en nuestras vidas no son las que tienen más dinero o más educación, son las que tienen el coraje de hacer lo correcto cuando todos los demás tienen miedo. ¿Y el doctor Méndez Malo todavía está en la cárcel? Sí, princesa, y va a estar ahí por mucho, mucho tiempo. Bien, porque la gente mala tiene que pagar por lo que hace. Así es, mi amor. Y mami, ¿sí? Gracias por no tener miedo. Gracias por escuchar tu corazón, aunque papi no te escuchara. Gracias por salvarme. Lucía besó la frente de Sofía y apagó la luz del castillo que proyectaba sombras mágicas en las paredes. Tú también me salvaste a mí, princesa. Me enseñaste que el amor es más fuerte que el miedo y que vale la pena luchar por las personas que amamos. Aunque sea difícil, especialmente cuando es difícil. Y con esa conversación, la historia llegaba a su fin, pero el impacto seguía expandiéndose. La Fundación Bianca Santoro, creada por Alejandro en memoria de su primera esposa, había ayudado a 23 familias a detectar fraudes médicos. Había financiado programas de educación para padres sobre cómo verificar las credenciales de los médicos. Había presionado al Congreso
para crear leyes más estrictas sobre medicina privada y experimentación no autorizada. Y Lucía, quien había comenzado como una niñera de 8.000 pesos al mes, ahora era la directora de operaciones de la fundación. Usaba su experiencia y su instinto para ayudar a otras familias a navegar el complejo mundo de la medicina. Entrenaba a otras niñeras y cuidadores para reconocer señales de abuso o negligencia médica. Había convertido su trauma en propósito. Y a veces, cuando daba conferencias sobre fraude médico en hospitales y universidades, terminaba con la misma pregunta: ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías confiado en tu instinto aunque todos te dijeran que estabas equivocada? ¿Habrías arriesgado tu trabajo, tu seguridad, tu futuro, por salvar a alguien que apenas conocías? Y las respuestas siempre variaban. Algunos decían que sí, sin dudarlo. Otros admitían que no estaban seguros. Y unos pocos, con honestidad brutal, decían que no habrían tenido el coraje. Pero Lucía siempre terminaba sus conferencias con la misma reflexión. El coraje no es no tener miedo. El coraje es tener miedo y actuar de todas formas. Es escuchar esa voz pequeña en tu interior que te dice que algo está mal, aunque todos los demás te digan o que estás loca. Es elegir hacer lo correcto aunque te cueste todo. Y con esas palabras dejaba a su audiencia reflexionando sobre sus propias vidas, sobre las veces que habían ignorado su instinto por conveniencia, sobre las veces que habían confiado en la autoridad sin cuestionar, sobre las veces que habían dejado que el miedo los paralizara. Porque al final, la historia de Lucía, Sofía y Alejandro no era solo sobre fraude médico o justicia, era sobre algo mucho más profundo, sobre el valor de escuchar nuestro corazón en un mundo que constantemente nos dice que escuchemos nuestra cabeza. Sobre el valor de confiar en nosotros mismos cuando todos los demás nos dicen que estamos equivocados. Sobre el valor de arriesgarlo todo por lo que es correcto. Y esa lección, esa verdad fundamental, era lo que hacía que su historia valiera la pena ser contada. No porque tuviera un final perfecto, porque no lo tenía. 4 niños seguían muertos y familias seguían destrozadas, sino porque mostraba que una sola persona con coraje, puede cambiar el curso de muchas vidas. Una persona que muchos habrían descartado como solo una niñera. Una persona sin educación formal. Una persona sin dinero. Una persona sin poder. Pero una persona con algo mucho más valioso. Un corazón que se negó a permanecer en silencio cuando la vida de una niña estaba en peligro. Y al final del día, cuando Lucía regresaba a la mansión, que ahora sentía como su verdadero hogar, no como un lugar de trabajo. Cuando veía a Sofía jugando feliz en el jardín, cuando Alejandro la abrazaba y le agradecía por 10ª vez esa semana por existir, sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor sobre el miedo. Había elegido la vida sobre la conveniencia. Había elegido ser valiente cuando habría sido más fácil permanecer callada. Y esa elección, esa única decisión, en una noche de noviembre, cuando encontró a Sofía convulsionando en el suelo, había cambiado no solo su vida, sino la vida de docenas de familias que nunca conocería. Porque a veces las decisiones más importantes que tomamos no son las que planeamos. Son las que tomamos en un instante de claridad moral, cuando el mundo se detiene y nos pregunta, ¿qué tipo de persona quieres ser? Y Lucía había respondido, el tipo de persona que lucha, el tipo de persona que se niega a rendirse, el tipo de persona que confía en su corazón, aunque el mundo entero le diga que está equivocada. Y esa respuesta había hecho toda la diferencia.